Queridos hermanos y amigos, reciba usted un abrazo fraterno desde este lugar. Gracias por permitirnos entrar a su hogar y también recepcionar estos mensajes de la palabra del Señor que cada domingo compartimos con la audiencia a través del YouTube y también de la iglesia local, y sabemos que muchas personas escuchan gentilmente el comentario de las Sagradas Escrituras. Les invito para que hoy veamos ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 8 al 12, y lo leemos en este momento. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este pasaje habla sobre la conducta que el cristiano debe tener. La conducta del cristiano. Hay muchos elementos que uno pudiera considerar previamente para luego comportarse de una manera. Por un lado está lo que escuchamos. ¿Dónde están nuestros oídos o a qué cosas les ponemos atención? Al mismo tiempo está aquellas cosas que nosotros decimos. ¿Cuál es nuestra opinión frente a una realidad económica, moral, familiar, etcétera? Por otro lado también está lo que comentamos. ¿Cuáles aquellas observaciones, aquellos análisis frente a una realidad religiosa, ideológica, moral, laboral, académica o física también? De qué formas nosotros tenemos algunas observaciones al respecto. Pero finalmente lo que vale y lo que tiene trascendencia es lo que hacemos. Lo que hacemos tiene mucho relación con lo que pensamos. ¿Por qué nos comportamos así? Ya que de esta manera lo que hemos escuchado, lo que comentamos, lo que dialogamos, determina en un sentido lo que hacemos. Ahora, las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo de Dios, guió a los escritores sagrados para que ellos entregaran consejos a través de la iglesia, el discipulado, la formación, el aprendizaje, y de esta manera el creyente, el seguidor del Señor Jesucristo o el cristiano, a través de lo que escucha de la palabra del Señor, lo que oye de la predicación o a través de la instrucción o el discipulado o la enseñanza, va a entender poco a poco cómo Dios quiere que éste viva. Vivimos, por supuesto, en un mundo de mentiras, de engaños, de hipocresía. Sin embargo, el creyente es llamado a decir la verdad, a ser íntegro, a ser honesto. Y en este pasaje, el apóstol Pedro menciona varias cualidades sobre la conducta del cristiano, pero hoy nosotros nos vamos a referir solamente a tres. La primera de ellas está la compasión. El pasaje bíblico habla de sentir compasión. Compasión es la palabra griega simponia, y que tiene que ver con la parte de la simpatía o la empatía que alguien tiene que tener cuando una persona está sufriendo. Eso significa que la compasión nos ayuda no solamente a mirarnos a nosotros mismos, sino a mirar al otro cuando está sufriendo, al hermano y aquel que no lo es, para que de esa forma nosotros podamos imitar el modelo de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el texto de Isaías, quiero que lo leamos rápidamente. Isaías capítulo 53, el autor bíblico nos habla acerca de los sufrimientos que experimentó o que viviría nuestro Señor Jesucristo cuando vino y estuvo aquí en la tierra. Isaías 53, 4 al 7 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades
sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado, Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Y así continúa el texto hablando sobre el sufrimiento de Jesús. Pero note la expresión, 2 veces se repite, no abrió su boca. El sufrimiento, hermanos, es algo a veces muy intenso. Hay situaciones que pasamos, que vivimos, que experimentamos, ya sea porque nosotros mismos hemos desobedecido al Señor o porque otras personas han actuado mal y de una u otra manera afecta, incide en la vida emocional de un individuo, del matrimonio, de la familia, etcétera, etcétera. Por eso es que la palabra compasión, o lo que el Señor desea, es que cada creyente sea sensible ante el dolor de otro, sea compasivo, sea alguien que sienta que cuando el otro está sufriendo, él esté dispuesto a ayudarle, a tenderle la mano, porque de esa manera estamos imitando al Señor Jesús. El apóstol Pablo también habla de que en su servicio a las comunidades del primer siglo, cuando él llevó la palabra del Señor, allí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, él habla acerca de cómo él también experimentó diferentes situaciones físicas, emocionales, fuertes de aquellos adversarios que no les agradaba que la propuesta evangélica de ese tiempo y que hoy día también iba en contra de las normas y pautas que los no creyentes tenían. Entonces, en 2 Corintios 11, 21 dice el pasaje, no me avergüenzo mía lo que digo, dice, por eso fuimos demasiado débiles, pero en lo otro tengo osadía. Y después dice, somos ministros del Señor, como si estuviera loco, dice, mas yo en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado por varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado en náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar y de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y así sigue hablando de cómo el apóstol Pedro y también Pablo enfrentaron sufrimientos dolorosos. Y la palabra del Señor dice que además de la fe, el creyente va a experimentar sufrimientos fuertes, pero tenemos que aprender a desarrollar la compasión como hijos de Dios. En segundo lugar, otra de las cualidades que el creyente debe tener es el amor fraternal. El amor fraternal tiene que ver con la amistad, el afecto, y que de una u otra manera se expresa el respeto y la solidaridad, la cooperación y el compañerismo en aquellos que somos hermanos en el Señor. En la Sagrada Escritura se hablan de 2 tipos de familias. Una es la familia biológica, donde están nuestros padres, y que esta familia se va reproduciendo poco a poco. 2 personas, un hombre y una mujer, se han unido y allí nacen sus hijos y luego van obteniendo los nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Pero también está la familia espiritual, donde toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, nace de nuevo, pasa a ser hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo y se une a la familia de la fe. En esta familia de la fe trasciende a los contextos netamente culturales, lingüísticos, económicos, de gustos, de todo
los elementos que en la tierra nosotros consideramos como importantes quedan subordinados a la materia de la fe, a la materia de la palabra del Señor. Y es eso lo que el autor bíblico quiere decirnos, que debemos aprender a amarnos fraternalmente como hijos de Dios. Cuando nos congregamos, llega gente de diferentes lugares, diferentes apellidos, diferentes formas de hablar, diferentes poderes adquisitivos. Unos son universitarios, otros trabajan en la feria, unos son académicos, otros tienen diferentes tareas, pero en el Cristo Jesús somos todos hermanos. Y en esa hermandad de fe es que tiene que primar el amor fraternal. De estas dos familias, una es terrenal, quedará aquí en la tierra, pero la otra familia permanecerá por los siglos de los siglos. A esta familia se le llama la Iglesia de Jesús, y es la que el Señor mismo prometió venir a buscar. Ahora, hay varios pasajes que hablan acerca del amor fraternal. Por ejemplo, vamos a leer uno de Romanos, capítulo 12, versículo 10, que dice más o menos así. Dice: ámense los unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. ¿Ve? Amor fraternal entre los creyentes. También está el texto de Lucas, capítulo 8. También vamos a buscarlo. Lucas 8, 21. Y ahí el pasaje dice más así. Estamos cerca, dice: entonces respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús se encuentra en una casa, muchos le están escuchando sus enseñanzas, y alguien aparece ahí y le dice: afuera está tu mamá y tus hermanos y quieren ingresar a la casa. Y Jesús dice: ¿quiénes son? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Son los que oyen y los que hacen la palabra de Dios. Se da cuenta que para el Señor Jesús el análisis humano de la familia está subordinado a lo que es la familia de la fe. ¿Quién es realmente mi hermano? ¿Quién es su hermano realmente? Aquel que oye al Señor y hace su palabra. Y en tercer lugar, otra conducta o cualidad del cristiano es la misericordia, sentir misericordia. Esta palabra misericordia en el texto hebraico es rahamim y en el texto griego es eleos, y tiene que ver con sentir ese interés por aquel que tiene un corazón roto, desdichado, doloroso, partido o destruido. Es cuando alguien ha perdido todo, ha perdido su esposa, ha perdido sus hijos, ha perdido el trabajo, ha perdido su honor, y por dentro está destruido. No tiene dónde poder levantarse, como quien le tienda la mano, que le escuche. Y es ahí que a veces nosotros vivimos situaciones de esta naturaleza, y el Señor como que nos deja, que nos quebranta, para que de esa manera Él, con sus manos de amor, como el alfarero, extiende sus manos y nos toma y empieza poco a poco a trabajar el carácter, la mente, el corazón. Y Él, como el alfarero, es experto en tomar aquellas cosas que no son para que sean. Aquellas cosas que no tienen importancia para los hombres, el Dios Todopoderoso trabaja con nuestro corazón, con nuestro carácter, con nuestra forma de hablar, nuestra forma de escuchar, nuestra forma de opinar, cuándo quedarnos callados, cuándo hablar, cuándo intervenir. Todas esas acciones son las que realmente el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Por eso, lo contrario de la misericordia, en este caso, es la crueldad, una persona inclemente, y también personas que son insensibles e inhumanas. Pero el creyente está llamado a ser misericordioso. Es cuando el Señor Jesucristo va a entrar a la ciudad de Jerusalén, y dice que el texto: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, como
o tuvo misericordia de ellas también, así traducen algunas variantes bíblicas, y mirando a la gente que estaba enferma, hambrienta, sedienta, el Señor se atrevió a multiplicar y transformar aquellas cosas para que los discípulos atendieran con el pan y los peces. 2 ocasiones donde el Señor alimentó a más de 5.000, a más de 4.000 personas, y el Señor se preocupó de ellos. Entonces, mis queridos hermanos, cuán importante es que el creyente sea una persona sensible a la necesidad de los otros, sea una persona compasiva, una actitud fraternal y una persona misericordiosa. Solamente el Señor puede enseñarnos a trabajar estas virtudes, estas cualidades, estas características que son esenciales para nuestra vida cristiana. El creyente tiene que aprender a vivir, a practicar la misericordia, la compasión y también el amor fraternal. Que Dios Todopoderoso nos ayude. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, y siempre te decimos que tú nos enseñes a vivir cada día la vida de la compasión, el amor fraternal, como también la misericordia. Nuestro corazón sienta, Señor, cuando hay que compartir con alguien algo y llevarle tu palabra y también algo mucho más. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.